y hermanos, hoy es el mes de junio del año 2018. Hoy es el día 9, fiesta de la región de Murcia. Y con esta fiesta vamos a empezar con un título importante, como todas las cosas de la vida, y es ver una fiscalidad justa y global. Es decir, una lucha global y que sea un modelo de sociedad. Pues bien, en esa dimensión vamos a presentar este tema tan importante hoy día. Si hablamos el otro día de los nuevos retos, a las nuevas fronteras que se nos presentaban en la sociedad actual, hoy vamos a hablar de esta dimensión, de una fiscalidad justa para un modelo justo en nuestra sociedad. Como siempre, hacemos una presentación para ponernos un poco al día. Hablar hoy y siempre de impuestos no es fácil y menos agradable. Recordemos el Evangelio, el hecho de Zaqueo. Era un hombre que cobraba los impuestos, era un hombre insoportable y despreciado por todos. Dirían los catalanes que la pela hay que compartirla. Desarrollemos el tema. Todo el mundo, se dice, los paga, pero no todo el mundo goza de buena fama. Algunos se atreven a decir que pagamos demasiado. Porque a este que le pagamos demasiado, viene la pregunta, ¿porque son útiles de verdad y no lo podríamos ahorrar? Porque vemos que no se utilizan bien, que se abusa de ellos para otros asuntos que no es el bien de la comunidad. Ahí está la cuestión. ¿Están bien distribuidos? ¿Tienen sentido que yo pague impuestos cuando parece que hay corrupción? Esa es la gran pregunta.
¿Es duro esto? ¿Verdad? Sí. ¿Y los estados hacen lo suficiente para luchar contra el fraude fiscal? Son preguntas ante unos impuestos que muchos, a través del fraude, no cumplen. De ahí que son preguntas que nos hacemos a menudo, y sobre todo en esta cuestión de los impuestos. Y lo cierto es que vamos hacia una sociedad en que los más ricos, por desgracia, se escapan fácilmente cuando se trata de pagar. Cuando se trata, dirían los catalanes, de la pela. Los pobres no pagan. ¿Por qué? Porque no pueden, y el estado de bienestar es sostenido mayoritariamente por las rentas del trabajo y del consumo. De ahí, hermanos y amigos, unas sociedades en que los estados temerosos y con pocas herramientas a su alcance caudican reduciendo los impuestos o simplemente utilizándolos como reclamo ante la amenaza constante de deslocalización de la riqueza y de un capital que impone sus reglas de juego. Ante esta situación nos seguimos preguntando: ¿es la progresiva desaparición y el poco control democrático el único destino posible de nuestros impuestos? ¿O tiene sentido trabajar por una fiscalidad más justa con el objetivo de construir ciudades más solidarias? Veamos algo de historia. Respecto a esta cuestión, en los años 90, y con un título así, ¿pagar impuestos?, que abordaba las tensiones generadas y las cuestiones pendientes de un sistema fiscal español naciente, no consolidado y con necesidad de acercarse al marco europeo, es significativo que hayamos tardado 27 años en volver a hablar del tema de los impuestos. Y hay que reconocer que la cuestión fiscal se ha situado durante mucho tiempo fuera del debate político y social, y solo los últimos años, con el impacto de la crisis económica
y el descalabro de la globalización que vimos hace poco en unos vídeos, que esta globalización nos ha llevado a que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres, pues volvemos a poner el foco en esta cuestión clave para el sostenimiento de nuestros estados del bienestar. Esto es, hermanos y amigos, un hecho, ¿o no? Veamos. España como ejemplo, pero entre comillas. El crecimiento de la economía durante los años 2000 al 2007 llevó a países como España a incrementos anuales del PIB superiores al 3%. Y esto permitió, por un lado, un notable alimento mejor, de la recaudación impositiva y por otro, la instalación progresiva, incluso entre algunos partidos de izquierda. Del discurso sobre la necesidad y bondad de rebajar los impuestos, y con la llegada de la crisis financiera global en el año 2008 y los siguientes, debemos de aclarar, la recesión económica se inició con ella un ciclo difícil en las balanzas públicas que nos cogió completamente desprevenidos, en calzoncillos, vulgarmente dicho. Claro, los países con políticas fiscales mal diseñadas vieron cómo sus ingresos públicos caían y el déficit crecía cada vez más, lógico. Y el caso español fue especialmente grave, con una caída del PIB de un 5,1% en el periodo de los años 2007 al 2013. España vio cómo sus ingresos públicos caían en el doble, un 10%. Para reducir el déficit, en el año 2010 se inició un ciclo en la mayoría de los países del sur de Europa, titulado por la famosa Troika, con recetas de austeridad y fuertes recortes que recayeron sobre un sistema público y un estado de bienestar ya de por sí débiles. La sociedad civil empezó a movilizarse, exigiendo mantener el gasto social y reclamando acabar con los recortes, poniendo el foco especialmente en la parte de los presupuestos relativamente
al gasto. Para justificar estas decisiones de recortes, se instaló un discurso político y mediático bien conocido. Y era, y fue, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Por eso estamos allí. Tenemos un estado del bienestar que no nos podemos permitir. De ahí la reacción de algunas organizaciones. Sin embargo, decidieron fijarse en la otra cara de la moneda de los presupuestos públicos. De ahí que la parte de los ingresos, si de nuevo tomamos a España como ejemplo, señalaremos un dato claramente significativo. Si estamos aún lejos de la media de la Unión Europea, de los 15 por lo que respecta al gasto público, el 4%, el 4 puntos por debajo, con un gasto equivalente del 43,3% del PIB. Mientras la media de la Unión Europea es del 47,9%. Aún lo estamos más en lo que a los ingresos se refiere. Estamos en el 7% de puntos por debajo, con ingresos públicos del 38% frente al 45% del ingreso en la Unión Europea. Ante este hecho, nos vamos a preguntar algo que vamos a ver en los siguientes vídeos, que ahora con este primero empezamos, y es la dificultad de financiación de nuestro estado del bienestar. Es pues un problema de ingresos, ¿o cómo es? Esta es la respuesta que queremos dar en el próximo vídeo. Nos veremos pronto en el segundo vídeo de esta situación concreta de los impuestos en los estados. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre. Adiós.